Y tenemos nosotros en la pantalla al doctor Velázquez. Doctor, ¿cómo se encuentra usted? Muy buenas noches, qué placer tenerlo acá en el programa. Muy buenas noches, doctora Mercedes Morocho. Un gusto nuevamente estar en su programa y bueno, con toda la disposición de conversar sobre aquellos temas de relevancia política constitucional. Doctor Velázquez, usted hace algún tiempo ha sido nombrado embajador de la paz del Perú y por ello, justamente por esta designación tan importante, vamos a preguntarle qué significado para usted tiene esta fragmentación del país. Lo queremos preguntar desde un punto de vista profesional, desde un punto de vista político, ¿no? Y luego ya entramos al tema constitucional. Bueno, es lamentable la situación que estamos llegando. Esto es el reflejo de una crisis política institucional que tiene que ver obviamente con la falta de credibilidad de las instituciones, pero también del sistema de partidos. Yo diría la falta de consistencia de los partidos políticos en nuestro país, que han ido entrando también en una crisis ideológica, programática y, por qué no, también de cuadros políticos. Y hoy nos encontramos en una polarización que significa pues el hecho que el país se haya dividido en dos opciones políticas que desde mi perspectiva son los que probablemente no estaba dentro del pensamiento del electorado y de la ciudadanía en general, que podían llegar, pero llegaron, ¿sí? ¿Y por qué? Porque una de ellas, uno de los partidos tenía un voto duro, que se suele decir, y el otro que expresaba de alguna manera el descontento de un sector de la población que nunca, o que en su mayoría no fueron atendidos por el Estado, y ese resentimiento se reflejó en un nuevo rostro, ¿no? Frente a una pandemia, sumado a esta crisis ya existente, que ha hecho que encuentren en este partido un refugio para expresar su descontento. Y pues nos encontramos en este momento que se supone debe tener una respuesta institucional. Dependerá obviamente de los órganos electorales que asumen ese reto responsable. Lo que pueda ocurrir o no, creo que mucho va a depender de ellos. Doctor, vemos desde el punto de vista internacional que ya la OEA, los veedores, manifiestan pues que estas elecciones han sido llevadas a cabo conforme a, digamos, a la rectitud, conforme a la justicia electoral, ¿no?, de nuestro país, pero tenemos una facción que nos habla de fraude, pero todavía no lo prueban el fraude, ¿no? Al menos hasta ahora que yo tengo entendido no hay pruebas del fraude. Se dice que se está pidiendo una auditoría internacional. Por otro lado, tenemos un pleno de Jurado Nacional de Elecciones que hoy día han declarado infundadas otras 10 apelaciones de Fuerza Popular. Pero todo ello, ¿a qué nos conlleva? ¿Usted cómo lo puede ver desde un punto de vista también, y digamos, del panorama internacional? Nos dicen que las elecciones, y aquí hay un sector que dice fraude, y todavía no lo prueba. Bueno, en realidad esa es parte de las falencias y deficiencias que tiene el sistema electoral, porque el sistema electoral está compuesto por el Jurado Nacional de Elecciones, por la OMPE y por la RENIEC, y como tal tienen que interactuar. Uno de ellos está a cargo de la justicia electoral, que significa obviamente que tiene que recoger las solicitudes y las observaciones que hagan las partes que están en contienda respecto a aspectos muy puntuales, ¿no? Y como tal tienen que responder a ello. Que si el jurado no lo ha hecho o lo ha hecho, es un tema que ya queda
a criterio de cada uno. O sea, no es casual que parte de esta polarización tenga que ver también con el Jurado Nacional de Elecciones. Y desde luego eso tiene que ver no con un tema de ahora, no solamente con el comportamiento de los actuales miembros del Jurado Nacional de Elecciones, sino ya mucho antes. El mismo hecho de que el Colegio de Abogados no tenga, por ejemplo, una representación que por mandato de ley debería tenerlo en el Jurado Nacional de Elecciones. Es decir, ahí hay problemas incluso en el propio ejercicio y en la propia función electoral. Y eso obviamente da pie para que hayan observaciones, hayan cosas raras. Y son, así como eso, van sumando otros hechos. Desde mi punto de vista, el tema, por ejemplo, de las actas y de los padrones, yo sí creo que es una información pública que debe estar al servicio de todos los ciudadanos y de los partidos que participan en el proceso. Si no es posible que todos a la vez puedan acceder, pero al menos los personeros, si solicitan al órgano que estuvo a cargo, digamos, del proceso electoral, que es la OMPE, pues deberían facilitarles esa información y permitir el acceso directo a esos documentos. Y de no ser así, que en todo caso el Jurado Nacional tenga acceso a esos documentos. ¿Para qué? Para cotejar. Son cuestiones elementales que se debían haber accedido para no llegar a una situación de este tipo. Doctor Probablemente Velázquez, en las perdón, y próximas ahí, semanas y días, sí, sí, la perdón, escucho. ahí en lo que habla justamente de la obtención del padrón y de las actas, el tema de las actas sí están, por lo que se dice, ¿no? Pero el tema del padrón mismo no sería, siempre están invocando la ley de protección de datos personales, razón por la cual sería muy peligroso estar brindando, digamos, la firma, la huella digital, porque, digamos, en un tema hoy en día de tanta delincuencia, es lo que se dice, ¿no? Digamos, la otra Ya. versión, en tanta delincuencia, Sí, alguien podría malutilizar esos datos personales, ¿no? Digamos, para pedir un crédito, pedir una tarjeta, ¿no? Y podría, pues, realizar algún ilícito penal. ¿Qué tan cierto podría ser para usted? Porque, yo diría que eso es relativo. Sí, o es sí lo una he escuchado, justificación. sí lo he escuchado esos argumentos, pero eso es relativo. ¿Por qué es relativo? Porque no se está poniendo en riesgo la intimidad de la persona. La Constitución y el propio Código Procesal Constitucional habla de la intimidad personal y otros derechos fundamentales. ¿Y en qué reside esa intimidad personal? Por ejemplo, el, el secreto bancario es parte de la intimidad personal. Por ejemplo, este documento que se suele tener en las clínicas y en los hospitales, que es La historia ¿cómo se clínica. llama? La historia La clínica, historia, es parte de la intimidad personal, o como por ejemplo eh, algunos temas estrictamente familiares, hasta tu propia ideología. Si tú quieres, lo compartes o no con otros. No te pueden condicionar a proporcionar esa información. Pero un dato que es público, como por ejemplo tu nombre y tu DNI, que además se publica eh, antes del proceso electoral, en el mismo proceso electoral, se publica en el propio local de votación. Y además, cuando vas a votar, estás obligado a firmar y a poner tu huella digital. ¿Cómo no es posible que tú, para efectos de poder demostrar algo y cotejar con el acta o sí, fundamentalmente con el acta, ¿por qué no es factible y posible
cotejar y tener acceso a ese documento oficial que tiene el Jurado Nacional de Elecciones, en este caso la OMPE, y que lo podría pedir el Jurado Nacional de Elecciones para tomar una decisión. Yo pienso que por ahí también hay un problema de ese tipo, que dan argumentos, obviamente, a los que reclaman para que cuestionen el proceso electoral. Entonces, ¿pero de quién parte esto? Del propio Jurado Nacional de Elecciones. Muy bien podía haber accedido a eso sin que se llegue, por ejemplo, a la necesidad por parte de uno de los grupos de tocar las puertas de la comunidad internacional, de la OEA, fundamentalmente, ¿no? Que dicho sea de paso, probablemente ellos ya lo tengan definido, pero así tengan el respaldo internacional. De nada sirve si el problema no lo solucionamos entre los peruanos. Si los órganos que tienen esa misión y esa responsabilidad de actuar de forma responsable no lo hacen, porque no es un tema de mayoría. Por eso yo decía en un comentario que hice en algún momento, se requiere tener pues criterios de racionalidad y también un sentido de justicia electoral. Es decir, no es un tema estrictamente procedimental, porque está en juego el conocer, por ejemplo, la verdad electoral, que es un derecho fundamental que está prescrito en el texto constitucional, y sobre esa base todo lo demás se supedita. Y siendo así, lo que se busca es garantizar que el voto refleje efectivamente lo que los ciudadanos o el elector ha expresado en las urnas. Si eso no ocurre, entonces obviamente se crea un manto, digamos, de duda. Y si hay dudas, ¿quién debe resolver este problema? Obviamente el propio Jurado Nacional de Elecciones. Pero digamos que si ello no se da, ¿qué es lo que va a ocurrir? Obviamente se podrán juramentar un nuevo presidente, pero queda, digamos, resentida la base social, que es el fundamento de un Estado. Y si esa base social, ¿no?, que somos todos los peruanos y peruanas, no tenemos conciencia de que el que preside el país nos representa a todos, sino que hay cuestionamientos a la forma como ha accedido al poder, entonces es un problema que no lo van a resolver la OEA, no lo va a resolver ningún país extranjero. Es un problema que va a hacer que el país se polarice, no en esta coyuntura, sino probablemente esa polarización se mantenga y va a haber una crisis que ojalá no tenga un desenlace fatal. Esperemos no se dé. Así es, la idea. Y que cualquier cauce de solución sea en el ámbito democrático, en el ámbito del diálogo. Y creo que a estas alturas, obviamente, tiene que haber una salida política. Y esa salida política significa que las autoridades tomen conciencia de su responsabilidad, que no es un tema de imponer, porque si impones, ¿en qué país del mundo la imposición ha tenido éxito? Tarde o temprano, eso fracasa, ¿no? Y si esas reglas no están funcionando, porque las autoridades no han sido muy meticulosos, no han observado, no han respetado desde el inicio, ya hace un momento decía, ¿cómo es posible que hasta ahora el Colegio de Abogados no tenga su representante en el Jurado Nacional de Elecciones? Eso es inaceptable. Y en esto, ¿quiénes tienen responsabilidad? El Colegio efectivamente, de felizmente Abogados ya se está iniciando una investigación. Sí, pero ¿cuáles son las consecuencias? Que se cuestione ese colectivo y las decisiones que están tomadas. ¿Ustedes creen que toda la población, todo el electorado va a aceptar cómo se están llevando las cosas? Ese es el problema. Es el problema de fondo. Las instituciones no están actuando como debe ser. Las autoridades que están a cargo del proceso
no están llevando como debe ser. Ese es mi punto de vista. Probablemente hay quienes dirán, todo está a la perfección. Es respetable ese punto de vista. Pero más de allá de ello, si tratamos de hacer un esfuerzo y nos ponemos por encima de los problemas, vamos a ver que obviamente el país está fraccionado. Eso es indiscutible, eso no se puede negar. ¿Y cómo resolver esto? Ese es un tema que ya queda en la autoridad. La autoridad tiene que tener, hay como se dice en la responsables, voz doctor política, Velázquez. la muñeca necesaria, pero esa muñeca tiene que estar en el marco de los principios y de los fundamentos democráticos, no fuera de ello. Porque si es fuera de ello, obviamente vamos a legitimar un régimen totalitario, y eso es lo que no se quiere. Democracia significa autonomía de los poderes públicos, pero ojo, como yo dije en algún momento, el que sea un órgano autónomo no significa que la autoridad tiene que hacer lo que le da la gana. No es un tema de mayorías y minorías, es un tema que todas las instituciones están, digamos, adscritas y responden a un conjunto de mandatos y principios constitucionales. Por ejemplo, el principio de la verdad electoral, el principio del debido proceso. Por ejemplo, el principio de la presunción de inocencia, el principio de la libertad, de la igualdad y no discriminación, el principio de la división y equilibrio de poderes, el principio de la solidaridad, el principio de la subsidiariedad. Hay un conjunto de principios que entre sí están articulados, que cada uno no anda de forma separada. Entonces, si la autoridad no conoce sus principios, ¿no?, y solamente aplica aquello que le cree conveniente o que le hace por conveniencia y no responde a ese fundamento del Estado constitucional y democrático de derecho, obviamente las consecuencias son terribles. Así que yo invoco a las autoridades responsabilidad, invoco prudencia, reflexionen, que piensen, no piensen en el momento, sino piensen en lo que pueda generar sus decisiones. Y ojo, y no las sanciones correspondientes, doctor Velázquez, para quienes no cumplieron con el mandato constitucional, como es en el caso del Colegio de Abogados de Lima. Así es, y me iba a eso. Que caiga quien caiga, se realice una exhaustiva investigación. Así es. Y no estoy diciendo que falte la Constitución y la ley, ¿eh? Tenemos, justamente gracias a su pésima gestión, tenemos este sinsabor, ¿no?, que no debería existir, porque si tenemos un Jurado Nacional de Elecciones sólido, con sus miembros, con sus 5 miembros, como lo dice el artículo 179 de la Constitución, pues eso trae una mayor credibilidad y no pone, digamos, en cuestión, entrevistos, ¿no?, en cuestión sus decisiones, ¿no? Y la población en este momento se encuentra fragmentada y todo lo ve fraude, o algunos dicen que está pasando, pero en otras oportunidades, digamos, siempre se ha invocado de una u otra manera un tipo de fraude o algo, pero ya esto ha llegado, digamos, a temas mayores, ¿no? Y esperemos que no continúe. Claro, y como te decía hace un momento, ojo, que en mi caso no estoy invocando que tomen medidas fuera de la Constitución y de la ley, que lo hagan dentro de la Constitución y la ley. Esa es la exigencia, porque se supone nuestro Estado, por ahora todavía es un Estado democrático, aunque frágil, pero es democrático. Y en ese marco tenemos que conducirnos, porque si ya no hacemos eco a estos principios y estas reglas constitucionales, entonces esto lamentablemente no va a traer, no va a tener buen augurio, digamos, para el Perú. Ojalá que se corrija a tiempo, todavía tenemos un tiempo, y las partes, y sobre todo la autoridad, tenga pues la habilidad necesaria para manejar esta situación, y tiene que dar salidas, repito, más allá de lo que el propio reglamento, ¿no?, electoral pueda disponer, fundado en los principios constitucionales, que es aquí creo que lo más importante.
Eso es lo que te puedo decir de El forma respeto a la resumida, Constitución. estimada. Ajá. Doctor Velázquez, pasando al tema de fondo, sobre esa cuarta legislatura que se aprobó corriendo para hacer diferentes reformas constitucionales, ¿qué se ha ido avanzando y por qué el apuro? Bueno, la política en el país es muy voluble, variable, responde mucho al juego de la coyuntura. Y obviamente han arribado a una cuarta legislatura a fin de hacer un conjunto de reformas constitucionales. En algunos puntos se han puesto de acuerdo y en otros no. También para efectos de elegir a los nuevos miembros del Tribunal Constitucional. En otra entrevista te decía que está en la potestad de este tribunal elegir, porque eso fue el ofrecimiento del anterior presidente de cerrar el Congreso, del cual yo estuve en desacuerdo, precisamente a elegir para que los nuevos miembros del Tribunal Constitucional sean elegidos por un nuevo Congreso. Ese nuevo Congreso es el actual. Nos guste o no, debe elegirlo, debe elegir a los miembros del Tribunal Constitucional. Ojalá elijan a los más idóneos, ojalá, ¿no? Que no sea producto de una repartija, que sean las personas más competentes, que tengan una formación constitucional, que tengan una trayectoria ética, pero también democrática y en defensa de los derechos fundamentales y o humanos, y de esa manera tengamos un órgano pues que goce de credibilidad, que se siga afirmando, digamos, en la sociedad peruana como un órgano jurisdiccional o como un órgano de justicia constitucional que tiene que ver con la resolución de conflictos de competencias y atribuciones de órganos públicos, con la resolución de conflictos normativos entre la Constitución y una norma legal, o que tiene que ver con el respeto de los derechos fundamentales que están consagrados en la Constitución, de tal forma que no estamos hablando de cualquier órgano. Y ojo, los actuales miembros del Tribunal Constitucional ya van más de un año, ya creo que van a cumplir como 2 años, que deberían haber sido cambiados y hasta ahora se mantienen en su cargo, contrariando lo que dice la Constitución. Y no sería dable que esperemos al nuevo Congreso. ¿Qué pasa si el nuevo Congreso, con este fraccionamiento que tiene, ¿no? Porque hay más de 7 grupos, no se ponen de acuerdo? O sea, estos señores van a tener que continuar otro año más, 2 años más, 3 años más. Entonces, ¿dónde está la responsabilidad de nuestras autoridades legislativas? Pero Doctor también del Velázquez, pueblo ¿usted peruano. cree que terminemos, digamos, este periodo de lo que falta culminar el Congreso ya con un nuevo Tribunal Constitucional, con sus miembros ya elegidos? Yo creo que sí, dada la situación que estamos, creo que sí, es necesario, le corresponde además, eh, puede hacerlo hasta de repente un día antes del cambio, de que dejen el poder legislativo, está en sus facultades, así lo establece la Constitución, y si no lo hacen, ya es responsabilidad de ellos. Y el pueblo en ese ¿Cuándo termina sentido, la legislatura? Nos preguntan. no lo tengo exactamente la fecha, pero ya debe terminar la quincena de julio, ¿no? Debe terminar, porque con esta variación de una nueva legislatura, obviamente los plazos se han extendido, ¿no? De tal forma ¿Llegarán a quitarle, usted que cree, perdón, el asiento al Colegio de Abogados de Lima? Porque estaba en dictamen la propuesta del congresista Valdés. ¿O no tendrán tiempo? todo va a depender de lo que pueda hacer el Colegio de Abogados, como parte del gremio, ¿no? De tal forma que es importante
no seguir permitiendo que la actual junta directiva se perennice y que muestre que tienen voluntad también de solucionar el problema, ¿no? Y no es posible que los problemas del colegio de abogados dependa de un juzgado. Eso es inaceptable. Eso está demostrando que nosotros no somos capaces de resolver nuestros problemas y tenemos que recurrir a una entidad externa para que los niños del colegio de abogados, no saberse comportarse decentemente, tengan que tomar una decisión por nosotros. Entonces, yo Doctor creo Velázquez, que pero el tema, ya tiene perdón, sí. claro, pero el tema del Colegio de Abogados de Lima, digamos que está viéndose en el Poder Judicial, es la elección de la Junta Directiva. Pero en Claro. cuanto a lo que viene a ser ya la última resolución que dictó el juez, puede llevarse a cabo las elecciones de representante ante el Jurado Nacional de Elecciones. Lo único que falta acá es señalar la fecha, porque la convocatoria se hizo, somos 9, falleció uno lamentablemente, quedamos 8 los participantes, y entre los 8 estamos en la última etapa, que es fijar la fecha. Y hasta ahora la decía, porque no hay otra forma, lo que se dice el comité electoral dice que la OMPE ha devuelto el padrón, la junta directiva dice no, que la OMPE, y total a las finales no tenemos una fecha, pero lo concreto es, sí. Doctora Mercedes, pero hay que ser claro en esto, pues, ¿no? Aquí hay intereses, pues, que no quieren que el Colegio de Abogados tenga representación en el Jurado Nacional de Elecciones. Y están bloqueando por todos los medios, OMPE, Poder Judicial, la propia Junta Directiva. Entonces, aquí hay intereses ajenos, en realidad, al Colegio de Abogados, pero también, yo diría, ajenos a la nación, ajenos a que el jurado, perdón, el colegio tenga su representante conforme a ley y conforme a la Constitución en el Jurado Nacional de Elecciones. O sea, ¿qué está pasando? ¿Es tan complicado eso? Para que no se realice, hay cosas mayores acá. Alguien está detrás de esto, y eso hay que decirlo. No hay por qué tener temor. Algo está pasando acá y eso hay que denunciarlo con nombres y apellidos. Ustedes que están, digamos, en este proceso, que son las personas afectadas, porque también está de por medio la imagen de cada uno de ustedes, no pueden ser pues vapuleados de esa manera, ¿no? Primero se convoque y después que no se cumpla con los plazos, que no se cumpla con el mismo proceso. Ese es obviamente un maltrato a ustedes como colegas abogados, ¿no? Que tienen ese legítimo derecho a aspirar a representar al Colegio de Abogados para administrar justicia electoral. Entonces, hay que empezar a escarbar y a ver cuál es el trasfondo de esto y hacer la denuncia respectiva, no solamente en el ámbito jurídico, sino también en el ámbito político. Hay cosas raras acá, y esas cosas raras no puede pasar por alto. No puede pasar por alto, hay que decirlo. Ya es hora que se diga. No es posible que ya estamos entrando en el mes de julio, ya va a terminar las elecciones y probablemente la próxima semana ya tengamos presidente o presidenta y no tenemos representante. Este es un maltrato. Lo cual es una vergüenza. Es un maltrato. Una vergüenza. Y no solamente al Colegio de Abogados, es una vergüenza del sistema electoral. Y esas son las cosas que dan pie, ¿no?, para que la población dude. ¿Y quién ha generado esto? ¿Quién ha generado? ¿Quiénes están detrás de esto? Eso hay que decirlo. Hay que empezar a decirlo, hay que empezar a dar nombres, porque no es posible. ¿Quién es la juez que, por ejemplo, no ha podido resolver hasta ahora el problema del conflicto que hay dentro del Colegio de Abogados? ¿A quién le corresponde convocar esta elección, poner fecha para elegir al representante ante el Jurado Nacional de Elecciones? ¿Por qué no lo hace? ¿A qué intereses está representando? Eso hay que empezar a decirlo y no callarnos, porque estamos felizmente hasta ahora en democracia. Y porque si no, obviamente estamos aceptando un mandato dictatorial de una autoridad del gremio de abogados que no está jugando su rol como debiera hacer, a pesar que yo apoyé y voté
por esa junta directiva, pero lamentablemente me está pues decepcionando. No puede Yo ser una igual, junta directiva lamentablemente ilimitado. estoy totalmente decepcionada. Desde el 2018, desde que empecé y fui delegada, doctor Velázquez, yo fui delegada y coordinadora en 2018. Y el 31 de octubre, cuando vi una ley de la abogacía peruana que más parecía la ley de los colegios de abogados del Perú, porque pretendían nombrar a las autoridades en votación secreta. Justamente, qué coincidencia, doctor Velázquez, ese proyecto de ley que está actualmente presentado por el congresista Valdés, que ahora es dictamen y que pretende darle y quitarle la representación al Colegio de Abogados de Lima para dársela a la Junta, para dársela a los decanos de los colegios de abogados del Perú. ¡Qué coincidencia! Es algo que yo estoy pidiendo y ya coordinando con la Comisión de Justicia para que me llamen, porque yo tengo la documentación que pueda avalar lo que estoy manifestando. Y yo fui la principal opositora de esa ley de la abogacía peruana en el 2018. Protesté, tengo las fotos, es más, la cortina de este programa, donde dice las del estribo, ahí ves las fotos de, justamente dice contra el proyecto de la ley de la abogacía peruana. Y esas fotos son al frente del Congreso. Entonces nosotros decimos, ese contubernio, al parecer, ha venido desde el 2018, pero para ello existen las autoridades. Hoy hemos tenido un plantón, mi estimado doctor Velázquez, en la puerta del Colegio de Abogados de Lima, haciendo un lavado simbólico de medallas. Han ido varios colectivos, en fin, bueno, me han entrevistado, y lo que he dicho es que justamente que se investigue la Comisión de Justicia del Congreso. Espero que se investigue este Congreso, que se investigue también el próximo Congreso que viene. También hay un tema de crimen organizado, una denuncia con la fiscal Sandra Sánchez, que estuvo hace más o menos un año. Queremos ver cuáles son, a qué conclusiones ha llegado, que se reaperture, que se vea, no sé en qué situación está, pero simplemente ya la pandemia no nos para, doctor Velázquez, porque queremos hallar la verdad. Antes era un tema interno, pequeñito, digamos, y que todo el mundo, yo decía, desde hace meses, esto es un contubernio, hay un problema, en fin, hay una intromisión, y bueno, pero hasta que no se ha visto que realmente se ha afectado la estabilidad democrática y la justicia electoral de nuestro país y se ha atentado contra la Constitución, hoy en día el tiempo nos da la razón. Hemos nosotros cautelado desde hace muchos años y hemos visto y hemos seguido de cerca a esta junta directiva que está en el Colegio de Abogados de Lima y esperamos nosotros, porque así espero con ansias, porque yo tengo así baldores de pedidos, como delegada, como coordinadora del 2018 de delegados, y 2019, doctor. Uno hay que ser, yo digo, doctora, uno hay que ser tolerante mientras no haya abuso. Cuando hay abuso, la paciencia tiene un límite, ¿sí? En consecuencia, aquí hay que tomar acciones directas y exigir el cambio inmediato de esa junta directiva y de una vez se ponga fecha para elegir al nuevo miembro para el Jurado Nacional de Elecciones. Eso tiene que ser inmediato. Y todos los abogados hay que hacer una convocatoria de frente, porque no es posible todo lo que está ocurriendo. Nosotros como abogados deberíamos tener nuestra representación, nuestro sillón en el Jurado Nacional de Elecciones. No lo tenemos desde que se fue el doctor Raúl Chaname Orbe. Entonces, desde julio del 2020 se ha estado bloqueando esta elección. Esa es la verdad. ¿Ves? Y hasta ahora sí, que no se cumplirá. El 5 de marzo se iba a llevar a cabo. Marzo, abril, mayo, junio. Vamos a llegar a julio. Y nunca se llevó a cabo. ¿Quiénes son los culpables? Yo lo que estoy pidiendo ahora, y lo estoy ya exigiendo, y ya nos están cerrando el programa, porque lógicamente nos vamos pasando unos minutitos, es que se pronuncie, que haya una investigación, pero una investigación exhaustiva, para que así la población sepa que realmente aquí caiga quien caiga. También hay que hacer presión, doctora, y está bien que hayan hecho ese plantón, eso tiene que acabar, pues ya la paciencia se acabó, hay que ser firmes en la defensa del gremio y hay que ordenar y limpiar la casa, no queda otro camino.
Doctor Velázquez, de repente podemos coordinar ya conversando un plantón nuevo este jueves con lavado de medallas, con velas, claro hay que sí. convocar, doctor Velázquez, porque no puede ser posible, ya este es un abuso y aquí es. no hay un tinte político porque nadie, yo por lo pronto, nosotros no hay un tinte político, aquí lo que queremos simplemente es ya terminar esta crisis institucional del Colegio de Abogados de Lima, pero sobre todo que no tenemos la culpa, porque no somos los 80.000 abogados los negligentes ni los que estamos en contubernio, no, que no se nos vea así, son un grupete que está enquistado y que en este momento nos está trayendo muy malas pasadas, y está tomando crisis institucional en 216 años. Y probablemente está tomando decisiones, beneficiándose como grupo, como usted dice, sin importarle lo que todos los agremiados podamos decir y pensar. Ya ese es el colmo, pues, ¿no? Sí, y esto es el colmo. Nosotros tenemos que poner fin a este tema, que se fije fecha y que gane quien gane, porque eso es la democracia. Así son es, las 8, así es. Así es. Nadie, yo seré respetuosa de que gane un colega o una colega si lo determina, pero esa es la democracia. Nosotros estamos compitiendo, pero sobre todo por la estabilidad. Ya se viene, ya estamos saliendo de acá, no falta nada el próximo año, las elecciones regionales, municipales, ¿va a ser otro tema? O sea, otro asunto más grande, puede ser posible. Y ahora, ese proyecto de Valdés, ¿le va a dar la representación a 25 decanos de los colegios? No, pues, señores, ¿eso qué es? ¿En votación secreta? Señores, por favor, ¿qué es lo que está pasando en nuestro país? Doctor Velázquez, le tomo la palabra, vamos a coordinar en interno y vamos a ver qué día hacemos el plantón. Yo propongo, de repente puede ser el jueves, me está diciendo la gente, quizás sí, ya lo estamos hablando. Muchísimas gracias por participar en el programa y sobre todo usted demuestra ser el mejor candidato y en todo caso la elección de ser el embajador de la paz, porque ser el embajador de la paz es el embajador también de la transparencia. Muchas gracias, muy buenas noches. Gracias, doctora, muy buenas noches. Gracias, muy amable. Gracias, ha sido el doctor Ricardo Velázquez, constitucionalista. No tenemos tiempo para más, nos despedimos. Si quiere conocer un poco más de mí, mi Facebook, Mercedes Morocho Abogada, mi número el 97143007. Nos encontramos el día de mañana a partir de las 10. Muchas gracias, Joy, gracias, Malini. Un fuerte abrazo, mis mejores deseos de pronta mejoría. Sole, te necesitamos acá en Onda Digital. Te esperamos en casa. Y ya sabes a qué me refiero. Besos. Muy buenas noches.